Saben, nosotros estamos viviendo unos tiempos increíbles, tiempos en los cuales a veces no sabemos ni qué está pasando realmente, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es constante, que la palabra de Dios es fiel, que nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestro Dios, al Dios verdadero, con nosotros. Y saben, nosotros también tenemos que estar bien conscientes de que en la Biblia nosotros tenemos muchos elementos que nos ayudan a vivir la vida cristiana, a ser mejores creyentes, a estar siempre en comunión con Dios. Y estamos viendo precisamente en la palabra del Señor lo que es la oración modelo. Y hemos visto varias cosas que espero se hayan quedado con nosotros. Hemos visto cómo podemos ver el carácter del Padre en la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hemos visto también cómo podemos orar a Dios para que su voluntad sea hecha, para que Él nos provea lo necesario. Y vamos a seguir hablando de esta oración modelo. Y quiero comenzar diciendo que es muy probable que nosotros entendemos bien que hay ocasiones en que hay cosas, experiencias, sentimientos o hasta enfermedades que hasta que no las pasamos, hasta que no las experimentamos, no somos realmente capaces de entender de qué se trata. Mire, yo le voy a platicar algo. ¿Se acuerda cuando comenzó la pandemia? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando comenzó la pandemia cómo muchos de nosotros ni conocíamos a alguien que le hubiera dado COVID? Entonces había mucha especulación, muchas cosas, y uno decía, bueno, ¿y qué será eso de COVID? ¿Verdad? ¿Cómo será? Y a veces hasta pensaba uno, oye, ¿no será un plan ahí del gobierno? Empezaban las teorías, ¿verdad? A lo mejor COVID ni existe. Yo me acuerdo que yo decía, pues yo no conozco a nadie que le haya dado. ¿Será real o no será real? ¿Será realmente tan malo como dicen? ¿O será nada más no sé, algo que se están inventando? Bueno, a mí ya me dio COVID como 4 veces. O sea que sí existe COVID, ¿verdad? Pero yo no entendía lo que era el COVID hasta que me dio. Y la primera vez que me dio, me duró como 20 días. Fui de los primeros que le pegaron. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, esto se me hacía algo tan cruel que yo decía, yo no sé si esto fue natural, si lo inventaron, si lo elaboraron en un laboratorio, yo no sé. Pero un día yo me acuerdo que casi me levanto con un dolor de cabeza de esos que yo decía, se me va a partir ahorita aquí la cabeza en dos. Que yo le dije, Señor, si esto lo hizo alguien, por favor, trae justicia sobre esta gente porque no sabe lo que hizo. ¿Sí? Así estaba yo. Sí, y claro, o sea, muchos otros síntomas. Yo estoy contando los síntomas que me pegaron y fueron más de 20. Cada día eran un poquito diferentes: insomnio, escalofríos, temperaturas, dolor de cabeza. Un día le digo a mi esposa, oye, este arroz que hiciste, qué salado está, ¿verdad? Qué salado está. Bueno, yo no sabía que el COVID no solamente quita el gusto, pero también hace que sepa salada la cosa. O sea, a todos nos afecta diferente. Hasta que yo no pasé por COVID, entendí lo que era COVID. Entendí lo difícil que es. Y bueno, después de ahí, por ser pastor, obviamente algunos con un espíritu muy compartido me lo volvieron a compartir, ¿verdad? Y volví a pasar por la experiencia, ¿sí? Y gracias a Dios, ya las últimas veces, yo no sé si agarra uno más inmunidad, yo no sé. Pero ya las últimas veces ya fue más como una gripa. Pero si alguien me dice, ¿recuerdas cómo pegaba COVID al principio? Yo voy a decir, sí me acuerdo. ¿Sí? Por esa razón, porque a veces hasta que uno no pasa por la situación, uno no entiende. Nosotros, los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y hemos experimentado el nuevo nacimiento, realmente entendemos lo que es. Los que hemos experimentado la gracia de Dios, el regalo inmerecido de la salvación, que hemos entendido por qué Cristo tuvo que morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y que esa muerte trajo redención,
el completo pago, el perfecto pago por nuestros pecados, y hemos experimentado lo que es ser libres de la paga del pecado, que es la muerte eterna, nosotros, se supone, debemos de entender mejor lo que es la gracia de Dios, el perdón de Dios. Si tú eres una persona salva, tú has experimentado de primera mano la gracia de Dios. Ya no es que te están diciendo, es que lo has vivido. ¿Sí? Y estamos precisamente en esta serie de la oración modelo, en el versículo de Mateo 6:12, donde dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Y está muy claro. En algunas otras versiones dice nuestras deudas, ¿verdad? Y todos piensan en la tarjeta de crédito. Sí, Señor, que me la perdone. No es eso. De hecho, cuando en otras versiones habla de esto de perdona nuestras deudas, se refiere a la deuda que tenemos con Dios, de las veces que hemos caído cortos de lo que Dios espera. Eso es el pecado. Si usted estudia las definiciones de pecado en griego y en hebreo, es caer corto, es fallarle al blanco. Y una de las cosas que me encantó en un libro que leí dice: si tú le fallas al blanco, no solamente erraste en no darle a donde le tenías que dar, sino también en que le diste a otra cosa. ¿Sí se fija? O sea, para aquellos que piensan que el pecado solamente nos afecta al que lo practica, déjeme decirle una cosa: si el pecado es fallar al blanco, usted no solamente falló en darle a donde le tenía que dar, le está dando en otro lado. ¿Cuántos de ustedes se animarían a que se pusieran una manzana en la cabeza y luego yo aquí con los ojos vendados y un arco y una flecha le tirara? Es más, le aseguro que voy a escoger aquí a la hermana Belki, no porque tenga nada contra ella, sino porque aquí me quedó así. Si yo le pusiera una manzana a la hermana Belki y me tapara los ojos y empezara a hacer el arco, ¿qué creen que van a hacer los que están a un lado? No, hombre, no, salían corriendo o se subían todos arriba, yo no sé. ¿Por qué? Porque saben que si no le doy a la manzana en la cabeza, le voy a dar a otro lado, o a otra persona, o a otra cosa. Cuando le fallamos al Señor, no solamente no le damos al blanco, estamos pegando en otro lado. Estamos causando un daño tremendo. Y a mí me encanta que este versículo nos ayuda primero a entender la gracia de Dios. Yo les dije, los que ya hemos experimentado el perdón de Dios, empezamos a entender, porque yo creo que nunca la vamos a alcanzar a entender en esta vida. Cuando ya el Señor nos libere de este cuerpo, cuando el Señor nos libere de la naturaleza pecaminosa, tal vez alcancemos a entender plenamente lo que es la gracia de Dios. Pero perdonados como somos, si eres un hijo de Dios, y felicidades por el bautismo, ¿sí? Porque esa es una muestra de un nuevo nacimiento, de algo que ya ocurrió en nuestros corazones, ¿sí? Nosotros deberíamos de empezar a entender la gracia de Dios. Y me gusta que este versículo empieza y perdónanos. ¿Saben qué dice la letra I? Lo que nos está diciendo es: no te olvides del versículo anterior. Esto va ligado, va junto, es como una cadenita, ¿sí? Y en el versículo anterior hablábamos de la provisión física que nos da el Padre. Bueno, ahora vamos a hablar de la provisión espiritual, porque nosotros como seres humanos no solamente necesitamos alimentarnos físicamente, necesitamos estar bien físicamente, pero también necesitamos estar bien delante de Dios espiritualmente. Y mientras la provisión física la puede proveer el Padre, igual por su gracia y por su misericordia, también necesitamos diariamente la comunión con el Padre. Y la comunión con el Padre se da cuando estamos limpios de todo pecado. No nos confundamos. Una cosa es la salvación y otra cosa es la comunión. Nosotros somos salvos una sola vez y para siempre. El perdón de Dios llega a nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y dice la palabra que Él nos limpia de todo pecado. Ya no hay pecado que nos pueda condenar.
Pero en nuestra vida diaria el Señor nos llama a la obediencia. Al hacer su voluntad, nosotros obedecemos al Padre y mantenemos una obediencia, mantenemos una comunión. La Biblia está llena de mandatos, pero no se confundan, no son para salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, la salvación es un don de Dios. Entonces yo no obedezco a Dios para ser salvo. Yo obedezco a Dios porque soy salvo, porque quiero mantener mi comunión con Él. Les voy a dar un ejemplo. Yo estaba pensando, ¿cómo explico esto, verdad? Y he oído varios y vamos a hablar de uno más. Pero yo estaba pensando, es como el matrimonio. Uno se casa, ¿verdad? Haciendo un compromiso de por vida. E independientemente de lo que pudiera pasar, porque últimamente hay muchos divorcios, pero uno hace un compromiso de por vida. Y uno de casado se puede enojar con el esposo o con la esposa, ¿cierto? Y todos amén, ¿verdad? Sí. Yo le garantizo que a lo mejor esta mañana se enojó en el carro, porque siempre pasa, no falla, en el carro de venida a la iglesia se enoja, ¿sí o no? Y nadie me dijo, no tengo micrófonos escondidos en ningún carro ni nada, ni en las casas. Pero ¿por qué pasa eso? Pero mire, cuando uno se enoja con la pareja, uno rompe la comunión muchas veces, ¿sí o no? No le quieres hablar, no lo quieres ni ver. Es más, dice, Señor, ¿será hoy el día que me librarás de este yugo? Bueno, no entremos en mucho detalle, pero el enojo rompe la comunión, no la relación. Siguen siendo esposo y esposa, ¿sí o no? Igual los papás con los hijos. ¿A poco no los hacen enojar los hijos? ¿Y porque se enojan dejan de ser hijos? No, siguen siendo hijos. Igual con el Señor. Nosotros, una vez que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos, somos salvos. Cuando pecamos con el Señor, contra el Señor, no se pierde nuestra salvación, pero sí nuestra comunión. Hemos ofendido al Señor, ¿sí? Y por eso hay que buscar la comunión. Hay que buscar el perdón. Por eso Jesús, conociéndonos, sabiendo quiénes somos y que tenemos una naturaleza pecaminosa de la cual Él no nos ha librado, pero nos ha dado un Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo morando en nosotros. Jesús dice, busquen el perdón de sus pecados. Y también, así como cuando decíamos, ¿sí? Danos el pan diario, también es un mandato que es más bien una súplica. Está en modo imperativo, y perdónanos. Pero no le exigimos a Dios, venimos con humildad. ¿Sabe por qué? Porque para pedir perdón, usted primero necesita reconocer que cometió una falta, que cometió pecado. No podemos pedir perdón si no estamos reconociendo que le hemos fallado al Señor. Y para eso a veces cuesta. Otra vez volviendo al ejemplo del matrimonio, ¿verdad? No sé por qué los esposos somos así, pero la esposa se enoja y no sabemos ni por qué, ¿sí o no? Lo peor es que luego vamos, ¿y qué pasó? Nada. ¿Qué hice? Tú debes de saber. Ahora está divino, dije. Y no se hagan, miren, se ríen porque saben que es cierto, porque les ha pasado, ¿sí o no? Por eso dicen, las esposas no sé si tienen relación con los elefantes. A veces digo, a lo mejor sí, porque de todos se acuerdan. Dicen que los elefantes tienen buena memoria, y en vez de ponerse histéricas se ponen históricas, ¿verdad? O sea, empiezan a recordar todo. Y nosotros los hombres ni cuenta. ¿Qué hice? Y empieza uno a ver, me levanté, fui al baño, a lo mejor me tardé mucho. Sería eso. Y empezamos. Miren,
Mientras no entendemos la falta, es difícil pedir perdón, ¿sí o no? ¿Sí? Y un hombre nunca gana. Un hombre se ofende y le dice a la esposa, y yo no sé cómo a los 2 minutos nosotros somos los que tenemos la culpa. Y luego estamos buscando en nuestro corazón el cómo pedir perdón. Y eso es bueno. Pero entendamos una cosa, dejando la broma, hablando de Dios. Dios es bien claro en lo que es bueno y lo que es malo. Él es el que declara lo que está bien y lo que está mal. Yo no puedo voltearle la tortilla, que es como le digo a mi esposa, ya me volteaste la tortilla. No podemos voltearle la tortilla a Dios. No le podemos decir, ¿sabes qué? Es que eso fue tu culpa, Señor. ¿Por qué y así me han dicho a mí, es que ¿por qué Dios me puso en esa situación? ¿Te puso Dios o te pusiste tú solo ahí? Si Dios es tan claro en lo que es pecado, tenemos que hacerle caso a Dios. Y no vamos a justificarnos, porque si nos justificamos, entonces no estamos arrepentidos. Y si no estamos arrepentidos, no pedimos perdón sinceramente. De hecho, la definición de arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios en lo que Él dice que está mal y señalarlo como pecado y apartarse del pecado. Si usted empieza a decir, Señor, es que tú dices que esto es pecado, pero mira, es que tú no has considerado mis circunstancias, ya no estás bien. Ya no hay arrepentimiento. Si tú dices, y perdónanos, tienes que estar ya en el punto donde has reconocido tu pecado, donde estás de acuerdo con Dios y le dices, Señor, sí, tú dices que esto está mal, yo lo reconozco y te pido perdón. Ahora, a veces si no has llegado ahí, a mí me ha pasado, yo le digo, Señor, ayúdame a entender. A lo mejor realmente estoy mal aquí. ¿En qué estoy mal, Señor? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque hasta que yo no lo entienda, yo no puedo pedir perdón. Y a veces sí le digo, Señor, perdóname, pero ayúdame a entender, porque no lo quiero volver a hacer. Tenemos que entender la gracia de Dios, que cualquier pecado, una vez que pedimos perdón, sinceramente, Dios nos perdona. Hay personas que entienden hay personas que realmente entienden qué es el pecado. Hay personas que entienden que necesitan perdón, pero no han entendido la gracia de Dios. Esas personas piensan que tienen que ganarse el perdón de Dios, que tienen que cambiar antes de poder siquiera pensar en acercarse a Dios. Le ha tocado personas así que dicen, no, dame unas 2 semanas para portarme bien y entonces voy a la iglesia. ¿Te ha tocado gente así? No, si estás en el lodazal es cuando te debes de acercar a Dios. No para quedarte ahí, sino para que seas rescatado, para que seas limpio, para que seas salvo y entonces puedas experimentar una vida que por ti mismo nunca vas a poder alcanzar. Entiende la gracia de Dios. La gracia es recibir algo que no mereces, que no puedes alcanzar, que no puedes pagar, que no puedes ni siquiera imaginarte obtener. Eso es gracia. ¿Sí? Y cuando empezamos a entender la gracia de Dios es cuando venimos delante de Dios y le pedimos perdón, porque sabemos que Él nos puede perdonar. ¿Sí? Aquel que confiesa sus pecados y pide perdón en nombre de Jesucristo es salvo. ¿Qué dice 1 Juan 8 y 9? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se fijan cómo en estos versículos no dice Juan? Bueno, mira, depende de la gravedad de tu pecado. O así dice. Depende, a lo mejor vas a tener que hacer unas cositas primero y después vienes y pides perdón. Si es demasiado grave, vamos a ver qué dice el Señor. No, dice, si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El mismo Señor Jesucristo durante su ministerio predicó el arrepentimiento de los pecados al pueblo judío, que dice Mateo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos, o el reino del cielo, está cerca. ¿Sí se fijan cómo el arrepentimiento tiene que ver con venir al Señor, con estar bien con Dios? Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados y pida perdón. Para eso ellos tienen que entender la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido, el regalo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El regalo de salvación viene al creer que Jesús, por su pura gracia, porque Él quiso, murió en nuestro lugar, pagando así por nuestros pecados y resucitando al tercer día, dándonos no solamente esperanza de salvación, sino también de vida eterna. Y por eso, cuando nosotros empezamos a experimentar la gracia de Dios, empezamos a entender la gracia de Dios, empezamos a experimentar la gracia de Dios. Todo creyente experimenta la gracia de Dios al ser salvo, pero la gracia del Padre no solamente es para salvación, no se experimenta solamente al ser salvo. De hecho, una vez que somos salvos, podríamos caer en pecado, ¿o no? Entonces, ¿seguimos necesitando la gracia de Dios? Sí. Seguimos necesitando de que Dios nos perdone. Necesitamos mantener la comunión que muchas veces rompemos con nuestro pecado. Ahora, por ahí, cuando Pablo estaba explicando el concepto de la gracia a los romanos, algunos decían: entonces cuando yo peco, Dios me muestra su gracia. Sí, entonces voy a pecar mucho para que Dios me muestre su gracia muchas veces, ¿verdad? Al fin que Dios me va a perdonar. No, fíjense lo que dice Romanos 6:1-2. Ahora, bien, dice Pablo, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Fíjense lo que dice: nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Si tú has experimentado la gracia de Dios, si entiendes lo que es el pecado y cómo el pecado ofende a Dios, y dices que amas a Dios, ¿cómo vas a vivir en pecado? La gracia de Dios la hemos experimentado, la experimentamos diaria, y a veces la seguimos necesitando. Pero en teoría, el cristiano debería siempre apuntar por una vida en santidad, todos los días, al punto de que sea cada vez menos. Eso se llama madurez. Cuando maduramos en nuestra fe, no que dejemos de necesitar la gracia de Dios, es que en teoría debemos de ir avanzando en el cuidado de nuestras vidas espirituales, al punto de que ya no cometemos una y otra vez los mismos pecados. Otra vez, no estoy diciendo que dejamos de pecar, porque luego por ahí anda gente diciendo: no, es que si eres un verdadero creyente ya no pecas. Mentira. Primera de Juan lo leímos y me brinqué unos versículos, porque hay uno muy interesante que dice: si decimos que no hemos pecado, ¿sí? Nos engañamos primero a nosotros, pero también hacemos a Dios mentiroso. Dios dice que pecamos, por eso necesitamos el perdón. Es bueno que experimentemos la gracia de Dios, primero en nuestra salvación y después en nuestra vida diaria, para restablecer nuestra comunión después de que pecamos. Le voy a pedir un favor. Yo voy a pedirle que levante la mano si usted piensa que cada día necesita de la gracia de Dios. Levante la mano, ¿sí? Amén. Yo también. Está levantada con propósito, no es como nomás para que usted la levante. Yo todos los días necesito la gracia de Dios. Yo ya conozco la gracia de Dios, la conocí personalmente cuando tenía 13 años. Yo me convertí al Señor Jesucristo a los 13 años. Y desde entonces, como creyente, todos los días necesito la gracia de Dios. Todos los días necesito restablecer mi comunión con el Padre. Todos los días hago algo que le ofende a Él, y muchas veces que ofende a mis hermanos o a mis hermanas. ¿Sí? Y por eso he entendido algo.
así como yo pido gracia a Dios, yo debo de saber extender gracia. ¿Sí? Entonces hemos visto estos 3 puntos. Primero, entendemos la gracia de Dios. Después experimentamos diariamente la gracia de Dios. Y después extendemos igualmente la gracia de Dios. El apóstol Pablo muchas veces le deseó a sus hermanos en Cristo que recibieran la paz de Dios, pero también la gracia de Dios. Y le voy a decir algo, no es solamente porque la necesitamos para el perdón de nuestros pecados, sino que la necesitamos para extenderla a otros. Le dije, cuando fallamos, que pecamos contra Dios, a veces nosotros pensamos, no, pues es mi pecado, nomás me afecta a mí. No es cierto. Muchas veces pecamos contra Dios cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando ofendemos a nuestra familia espiritual, a nuestros semejantes, ¿sí? Le voy a leer un versículo que está en 1 Tesalonicenses 1:1, donde Pablo, Silas y Timoteo le escriben a los tesalonicenses y les dice: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios. Fíjense, está hablando a creyentes, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Y luego dice, que Dios les dé gracia y paz. ¿Se fija? Necesitamos de la gracia de Dios, no solamente para nosotros, sino para extenderla a otros, ¿sí? Miren, la oración dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Se fijan en esa segunda parte? Perdónanos nuestros pecados de la misma manera que nosotros, ¿qué? Perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ahí es donde se ve que podemos extender la gracia. Órale. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo acerca de esto? Bueno, mira, antes de leer otros versículos adelante, yo quiero que usted piense y sea sincero o sincera. ¿Hay rencor en su corazón contra alguien ahorita? ¿Hay alguien a quien usted no haya perdonado? Yo no sé si hay o no hay. Sí, otra vez, no tengo micrófonos en ningún lado, ni cámaras, ni nada. Pero yo sé que en la vida muchas veces hay gente que nos lastima. Y mire, es diferente, como decimos, hacernos de la vista gorda. Es diferente meter las cosas debajo de la alfombra para que no se vean, a perdonar. Perdonar no es necesariamente olvidar. Así que si se acuerda de algo que le hicieron, pero si se acuerda sin rencor, sin resentimiento, si ya no le duele, si ya lo puede platicar como algo que pasó sin sentir nada en su corazón, entonces tal vez ha perdonado. Pero si usted ve una persona y todavía le duele, todavía le lastima, si ya le puso una etiqueta a esa persona y no lo puede ver, a lo mejor no ha perdonado. ¿Sí? Dice: perdónanos así como nosotros perdonamos. Y me encanta que después Jesús da como una extensión de esto, una explicación un poquito más clara de por qué es importante perdonar. Y quiero que lo oiga bien. Ahí mismo en Mateo 6, pero versículos 14 y 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar, fíjate bien, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Órale, está fuerte eso, ¿no? Ahora, déjeme explicarle una cosa. No es que Dios está condicionando su gracia. Dios nos quiere perdonar, ya lo leímos, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Pero precisamente por su fidelidad y su justicia con la cual Dios nos perdona, también por su fidelidad y justicia no nos puede perdonar si no estamos arrepentidos verdaderamente. Y cuando nosotros, ¿se acuerda que le dije? La comunión tiene que ver con la obediencia. Dios ya me salvó, pero ahora busco mi santificación, el apartarme para Dios, el estar bien con Dios. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo después en Mateo 22, 37 al 40?
Cuando alguien viene y le pregunta al Señor, Señor, entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice el Señor? Dice, Jesús contestó, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Sí lo oíste? Hay un segundo mandamiento, dice el Señor, que es igualmente importante. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no perdonas, no estás amando. Cuando no perdonas, no estás extendiendo gracia. No perdonamos porque la gente lo merezca. Perdonamos porque así como Dios nos perdonó sin merecerlo, Él nos dice, también tú ama. No odies. No te llenes de rencor. Ama. Perdona por gracia. ¿Sí entendemos eso? O sea que yo voy a perdonar no porque la persona lo merezca. A veces esperamos a que la persona venga y se ponga cuentas con nosotros. ¿Sabes? Una vez salvo, yo tengo, porque tengo a Dios en mi corazón, al Espíritu Santo, porque he conocido la gracia de Dios, porque todos los días recibo gracia, no solamente para el perdón de mis pecados, sino para poder amar a otros que no lo merecen. Yo tengo el privilegio de decir, ¿sabes qué, Señor? Esta persona me ofendió, pero sin que me pida perdón, no porque lo merece, yo lo perdono o la perdono. Porque quiero estar bien contigo. Y para estar bien así, tengo que estar bien así. ¿Sí me está? Primero, tengo que estar bien horizontalmente. Tengo que cuidar mis relaciones para estar bien con mi Padre Celestial. ¿Sabe por qué dice el Señor? Es que no te puedo perdonar. O sea, si no estás amando a tus semejantes, no me estás obedeciendo, estás en pecado. Entonces, ¿cómo te perdono si no me estás pidiendo perdón? ¿Se acuerda lo que le dije hace rato? Que muchas veces yo estoy confundido y no entiendo mi falta, entonces no puedo pedir perdón con sinceridad. Entienda esto con sinceridad. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la base de la obediencia. ¿Quieres estar bien con el Señor? Busca, perdona, ama, extiende gracia y vivirás la gracia de Dios. Me encanta cómo el Señor lo pone. Perdónanos nuestros pecados, así, se fijan, así como hemos. ¿Qué quiere decir? Que yo primero me puse bien aquí y después así. Para que lo entienda también, yo les mencionaba el matrimonio, ¿verdad? Cómo la relación se rompe a veces. Pues lo mismo, déjenme les explico una cosa. Pedro dice que tengamos una buena relación con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí oyó eso? Para que nuestras oraciones, nuestra comunión con Dios, estamos leyendo una oración, el Padre Nuestro. Si yo no estoy bien con mi esposa, yo no puedo orar así. Yo no puedo pedirle perdón al Señor, ¿sí? Ya había unos besando la mano a la esposa, así no es. Tenemos que estar bien con nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Me encanta cómo la Biblia se complementa. Quiere decir que si yo no busco el perdón aún de mis seres queridos, de los que tengo más cercanos, que normalmente somos a los que también ofendemos más por lo mismo, entonces mis oraciones no van a llegar ni a la pared de esta iglesia, ni al techo. No va a salir de aquí. No van a llegar a Dios, van a tener estorbo. Entonces mi petición de ser perdonado no llega tampoco. Así como nosotros perdonamos, viene primero el perdón. Así como yo perdono, Señor, así como extiendo la gracia que tú me has dado a conocer, por favor, perdóname.
Yo no sé cómo está tu vida, pero entiende, cuando no perdonamos, no estamos en obediencia. Y por eso Dios no nos puede perdonar también a nosotros, porque no estamos obedeciendo. No estamos buscando la comunión con Dios, no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Nosotros podemos perdonar y extender la gracia y que esto se quede contigo. Podemos perdonar y extender la gracia de Dios sin que la otra persona, la que nos ofendió, nos pida perdón. Ese es un privilegio nuestro. Y dejamos de ser esclavos de nuestro rencor, de nuestro odio. Dejamos de ser esclavos de nuestra carne. Dejamos de ser esclavos de aquellos que a lo mejor hasta ni cuenta se dieron que nos ofendieron. ¿Qué prefieres? ¿Extender gracia y liberarte para recibir gracia y disfrutar la libertad que Cristo te dio? ¿O vivir esclavizado a la falta del perdón? Vivir con un corazón duro, lleno de raíces de amargura, que solamente te está lastimando a ti y a los que están contigo. Como hemos extendido gracia, Señor, danos gracia. Como hemos extendido perdón, Señor, perdónanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el perdón que tú nos has dado por nuestros pecados, por la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos ahora que hemos experimentado, que entendemos un poco más tu gracia, Señor. Ayúdanos también a extender la gracia. Señor, entender, Señor, para poder extender. Experimentamos cada día tu gracia, Señor, así que permítenos tener un poco para dar también a aquellos que no la merecen, pero que la necesitan. Para que a través de nosotros, Señor, también reciban una probadita de lo que es recibir tu gracia y tu perdón. Hay personas, Señor, que tal vez nos han hecho daño. Ayúdanos, Señor, a perdonarlas. Señor, te pedimos que estés con nosotros. Y pido, Señor, que cada uno de nosotros, como tus hijos, traigamos delante de ti en oración a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han lastimado, y que las perdonemos. Que las llevemos ante tu altar para que tú, Señor, nos ayudes a extender esa gracia, para ser libertados de la amargura, para ser libertados del enojo, para vivir tu gracia, Señor. Te pedimos todo esto y pido por mis hermanos para que actúen de acuerdo a lo que tú les has enseñado, Señor. Y si hay alguien aquí que no ha conocido todavía tu gracia, te pido que la salvación llegue a su vida, que puedan creer en Cristo como Señor y Salvador y puedan recibir esa gracia inmerecida, ese don, ese regalo de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a pasar a un tiempo muy especial. Nuestra salvación no hubiera podido ser posible sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar a celebrar la Santa Cena. Y quiero preguntarle, ¿todos tienen ya uno de estos elementos? Si no, levante su mano, por favor. Y nuestros sugieres le van a hacer llegar. Levanten alto su mano para que los vean. No la baje hasta que reciba su elemento, por favor. Si le faltan la copa que contiene ya el pan y el jugo de uva, le pido que mantenga su mano levantada para que nuestros sugieres sepan a dónde llevarlas. Y vamos a celebrar precisamente, hablando de la gracia de Dios, hablando del perdón de Dios. Vamos a celebrar esa salvación
que era imposible para nosotros, pero que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz. ¿Ya todos tienen elementos? ¿Sí? ¿Allá arriba hay alguien que le falte? Ok. Dice la palabra del Señor que Pablo, hablando a los hermanos en Corintio, les dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan. Y les invito a que abran y tomen el pan. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos. Señor, te agradecemos por tu cuerpo que fue inmolado en la cruz, Señor. Señor, gracias que tú en tu palabra dijiste que tú tenías el poder para dar tu vida. Y Señor, la diste por gracia. Fuiste el regalo de Dios para poder nosotros tener el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios. Te recordamos a través de este pan, sabiendo, Señor, que tu cuerpo recibió el castigo que nosotros deberíamos haber llevado. Gracias, Dios. También dice la palabra que de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Bebamos. Señor, dice tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tú, Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramaste tu sangre, Señor, en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios, por la salvación que Cristo trae. Gracias, Dios, por tu justicia que reclamó un pago perfecto. Y gracias, Dios, por tu amor que proveyó ese pago perfecto. Gracias, Señor. Dice la palabra también que cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Mis hermanos, quiero que recuerden que esto no es un rito nada más, es una celebración y es un recordatorio. El Señor vuelve, el Señor viene y tenemos que estar preparados. Que Dios les bendiga.